Invitación. Hola, Hola, ¿cómo estás? saludos. Muy bien, gracias a Bienvenido Dios. ¿Y tú? ya. Bienvenido. Después de varias invitaciones, ya se Sí, logró sí, el cometido de la conexión para este live. Bienvenidos a correcto. todos quienes están en este momento conectados y al doctor Helio que bueno, nos acompaña el día de hoy desde México. Y bueno, ya has sido partícipe de los ciclos que hemos organizado con esta idea de poder divulgar información jurídica para el conocimiento general de todo el público, todo aquel que quiera entrar a todas estas actividades de corte académico. Eh, bueno, es un gran placer tenerlo el día nuevamente de hoy. Y para quienes no conocen al doctor, voy a hacer una leve introducción de su currículum para que tengan conocimiento, bueno, quién es la persona que con vasto conocimiento en la materia que nos acompaña el día de hoy. El doctor Helio Requena es abogado, especialista en Derecho Procesal, doctor en Ciencias de la Educación con 27 años de experiencia, egresado como abogado de la Universidad Santa María en el año 1993, especialista en Derecho Procesal y diplomado en Derecho de Familia en la Universidad Católica Andrés Bello. Es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, con alta capacidad en gerencia judicial. Desde el año 2018 es jurado principal del concurso de oposición para el ingreso de jueces al Poder Judicial venezolano. Es ex juez superior y presidente del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Vargas. Tiene amplia experiencia en materia de asuntos de familia, especializado específicamente en mediación familiar, profesor de posgrado en el área de procedimientos especiales de la Universidad Santa María, docente de pregrado en la misma universidad en las cátedras de Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Administrativo, es docente de la Escuela Nacional de la Magistratura y miembro del claustro docente en el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. Es capacitado para interpretar los problemas de la educación, asumirlos y solucionarlos desde la perspectiva del rigor científico. Es escritor y autor de diversos artículos, ponente frecuente de los foros de la infancia organizados por el Tribunal Supremo de Justicia y cuyas últimas ponencias versaban sobre las instituciones familiares, las separaciones conflictivas y la migración y los efectos de las instituciones familiares. Bienvenidos. Hoy con un tema sumamente interesante de vaga o poca divulgación y que siento que es de interés general de las personas porque forman parte de estos cambios que se vienen en el ordenamiento jurídico, no solamente en Venezuela, sino de toda Latinoamérica. Y el tema que abordaremos el día de hoy tiene que ver con la familia homoparental y los criterios jurisprudenciales existentes en Venezuela para este momento. ¿Qué nos puede decir, mejor dicho, Helio, al respecto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, pues, y todas las No, para cosas mí es un que placer que nos leíste, ¿no? acompañen nuevamente. Bueno, fíjate, me gusta mucho tu programa porque ha sido de temas, creo que es la segunda vez que estoy contigo y ha sido, vamos a decir, muy bien planificado, pues que usted tiene vamos a decir, un ciclo de conferencias o de conversatorio, diría yo, porque tú Sí, sí. intervienes en la conversación porque tú también conoces de excelente profesional como eres tú, pues, y fuiste juez, y una vez estuvimos Sao en, Paulo. en Brasil. Sí, En Brasil tú fuiste, ¿no? Sí, sí, que tal cual. hicimos aquel curso interesante, bueno, y en todas las cosas que hemos consultado, consultamos recíprocamente cuando éramos jueces los dos, ¿no? Bueno, fíjate, en este tema es muy interesante porque tiene que ver con la realidad social y tiene que ver con los criterios o los paradigmas que nosotros tenemos. Creo que conversábamos en esto hoy que estábamos conversando y yo te decía que no es igual una persona criada en una época anterior, por ejemplo, poníamos los magistrados que por lo general deben tener Exactamente. más de 50 años de edad, 60 algunos,
Entonces, si nosotros nos remontáramos a la época de crianza, inclusive a la legislación que existía en la época en que ellos vivían, que eran jóvenes o eran niños todavía, y obviamente también la idiosincrasia de los lugares donde hayan sido criados, ¿no? No es igual una familia de los Andes que una familia caraqueña, una familia del llano, son distintos, una familia maracucha de allá, son idiosincrasias distintas. Y todavía, por ejemplo, hay culturas o tradiciones que son contrarias al interés superior del niño, por ejemplo, que arrodillan al niño. No sé si todavía existe, ¿no? Pero quizás haciendo una investigación podríamos conseguir que hay personas que arrodillan al niño en unos granitos de maíz. Sí, esa forma de educación que normalmente existían. Ahora, ¿eso será posible admitirlo hoy día? No, por supuesto que no. No, es A la ley de la imposible. protección integral, por supuesto, es contraria totalmente. Y con la familia ha ocurrido lo mismo. Porque yo que tengo 56 años de edad, también fui criado en una concepción distinta. Por ejemplo, una muchacha salía preñada, sin casarse, y eso era, bueno, eso era el acabose, pero eso era un drama y una situación de una supuesta moral que, bueno, corrían a la muchacha de la casa, y entonces, bueno, era un espectáculo, correcto, denigrante, buscaban al individuo porque había que hacerlo casar a esa persona que violentó, pues, los principios morales, etcétera, y tal y que sea. Si salía preñada, era que se descubría el asunto, ¿no? Eso han cambiado. Yo en una oportunidad, ya siendo juez, una señora me abordó, mire, que no encuentro qué hacer, que mi hija salió preñada, tiene 14 años, eso hace poco, pero no sé si hace como 10 años, 15 años atrás. Y entonces yo le dije, pero ay, ¿qué pasa? No, que ella tiene 13 años, 12, no sé cuánto. Y yo voy a hacer que se vaya para la casa del tipo que la preñó. Yo le digo, pero ya va, piensa un poquito a ver, ¿quién es esa persona? Y tú se la vas a entregar, quédate con tu muchacha y haz que nazca el niño. Déjate de eso, porque era como un castigo, o sea, que no, tú no la quieres, sí la quiero. Entonces, son cosas metidas en la mente de las personas. Entonces, claro, hay una confrontación entre esa forma y tú lees cualquier sentencia elaborada por una persona, a ver si criada, y obviamente que tiene esos prejuicios y tiene esas ideas y las va a plasmar. Quiera o no quiera, las va a plasmar. O va a hacer que se plasme, porque seguramente un magistrado tiene sus relatores y sus personas que coadyuvan. Pero en definitiva, el que va a firmar la ponencia es ese magistrado o esa magistrada, ¿correcto? Y siempre le va a poner un toque. Siempre va a decir, mira, no, eso yo no estoy de acuerdo con eso, coloque esto. Entonces, ¿qué ha sucedido con la familia? Con la familia a mí siempre me ha gustado el concepto o tratar de escudriñar cómo el constituyente del 99, a diferencia del constituyente del 61, planteaba la visión de familia. Y es muy interesante porque esa precisamente es la idea que se plasma en la sentencia que en definitiva vamos a tratar de analizar. Porque fíjate, el constituyente aparece señalando que se protegerá a las familias. Ya de una vez le coloca ese plural, esa S, que nosotros pensamos, bueno, ¿será que se equivocó? Es un desliz del constituyente. Porque bueno, si tú lees la Constitución del 61, que yo todavía la tengo por allí, dice el Estado protegerá a la familia, a una sola. Entonces, nadie se daba cuenta al principio. Dime. No, y como célula fundamental de la sociedad, mientras que ahora es una asociación natural. Hay una diferencia. Pero fíjate que yo de niño me lo aprendí de memoria y no sabía que era la familia. Porque yo veía la familia distinta a la familia que estaba en la Constitución del 61, que fue la época mía de nacimiento. Pues nací en el 63 y era la que estaba vigente. Y entonces, claro, yo recuerdo que, por ejemplo, mi maestra
nos mandaron a comprar un cuaderno índice que tiene todas las letras del abecedario, pues, desde la A hasta la Z. Y cada vez nos decía, tienen que leer la Constitución y colocar alguna palabra que no conozcan, la colocan allí, la buscan en el diccionario y aquí me la leen, pues. Y así yo me acostumbré a escribir, a leer la Constitución y a escribir palabras que no entendía. Y la buscaba en el pequeño diccionario que tenía. Y precisamente en ese artículo de la familia siempre nos referían, igual que cuando leían algo que decían el hombre, y entonces en la concepción, no, es que ahí adentro del hombre está la mujer. Es decir, nosotros fuimos criados con una idea machista, una idea de exclusión a cualquier cosa extraña. El mismo condicionamiento que teníamos era, por ejemplo, si veíamos algo, una actitud sospechosa en un hombre, en un muchacho, entonces, ay, este está raro. Fíjate la palabra que usábamos, raro. Este es raro. Discriminante. Este es raro. Claro, lo que no se identificaba, que era ajeno o extraño a lo que ya estaba configurado, era raro. Era raro, era muy raro. E incluso a alguien se le salía una cosa ahí media. Entonces la gente le decía, ay, vale, tú como que eres raro. O si una niña estaba jugando papagayo, ay, no, que tú no puedes jugar papagayo, tú no puedes jugar carrito, porque eso es de los hombres. Y a los hombres, a los muchachos les decían, no, tú no puedes estar barriendo, tú no puedes cocinar, tú no puedes cortar, tú no puedes bailar, no puedes inscribirte en una cuestión de baile, porque eso es de mujer. Entonces, eso está metido en la mente. Claro, ha venido cambiando porque las generaciones actuales han venido, y nosotros los padres de esos que eran niños, que ahora son adultos de 30 años, por ejemplo, yo tengo hijos de 30 años. Entonces, yo procuré, gracias a Dios, con cambiar esa idea. Entonces nosotros de alguna generación inculcamos a nuestros hijos otra idea de, no vale, ¿cómo es? No, tú podías, al varón tenía que, no, haz todo lo que quieras con las hembras, o sea, puedes tener relaciones sexuales pero la niña, a tu hija, cuidado, sí, cuidado. Exactamente. Todas esas eran costumbres que están arraigadas y eso plasma, obviamente, porque esos son prejuicios que tiene, son modelos que tiene que no los puedes sacar muy fácilmente. Entonces, ¿qué sucede con el concepto de la Constitución? De la familia. Entonces, primero, lo que tú dices, asociación de la naturaleza, asociación natural, nadie te va a limitar cómo se van a formar. Inclusive, yo creo más en la palabra creación de familia que procreación, porque ya los métodos han avanzado científicamente, entonces ya no es procreación. Exacto, no necesita tener una relación sexual. Incluso el hecho mismo del matrimonio, la exigencia y el artículo 44 del Código Civil, creo que es, o 47, la impotencia manifiesta y permanente. Era una causal para no permitirle la celebración del matrimonio. Pero hoy día nadie pide eso. Todo el mundo se casa y si es impotente o no, verán qué hace, pero no es porque la idea de procreación ya cambió. Entonces, si nosotros seguimos el concepto de la familia como está, vamos a decir, dibujado en la Constitución, en el artículo 75, vemos que establece que es una asociación de la naturaleza, pero plantea también que es el espacio fundamental para el desarrollo, y utiliza una palabra muy bonita que es integral. Es decir, el desarrollo integral de las personas es en el hogar, es en la familia. No en la universidad, no en la escuela, no en el preescolar, no en el trabajo. Es en ese entorno de la familia, que es donde precisamente aprende uno las cosas que debe aprender, las cosas buenas y las malas. Es donde hay una influencia formativa de ese papá y de esa mamá. Pero después la Constitución no se queda allí. La Constitución sigue planteando parámetros de solidaridad, de igualdad. Y vienen los tres elementos fundamentales que ratifica ratifica la idea de la madre, coloca por primera vez al padre
porque el padre no estaba reconocido anteriormente, constitucionalmente no aparecía. Tú buscas, ahora que tenemos la facilidad de buscarlo y no leerla completa, busca la palabra padre y en ningún lado está. No Pero ahora está. sí, la paternidad aparece y aparece esa tercera figura que es la que precisamente toma la sentencia esta que vamos a señalar, la 1187 que vamos a analizar, que es la que toma esa tercera persona que dice, y cualquier otra persona que pueda en un momento determinado ejercer la jefatura de la familia. Claro, y después, bueno, obviamente la parte, vamos a decir, de que el niño tiene que vivir, niño, niña, adolescente, vivir y ser criado en su familia de origen, pero que si es imposible o es inviable tener una familia de origen de esta nuclear, bueno, el Estado garantizará o el niño, niña, adolescente tiene derecho a una familia sustituta y, bueno, y al final nos plantea la idea de la adopción nacional primero e internacional después, ¿no? Esa sería como que la idea que hay que centrarnos en el asunto que el constituyente no tuvo limitación para esa apertura de lo que es la familia. Si tomamos en cuenta que ese artículo 75 generó como, abrió las puertas aún y cuando estaba hablando de que hay una protección a la maternidad y la paternidad, pero hace básicamente el reconocimiento antropológico y social de distintas fórmulas de familia, dejando un poco que, bueno, no es únicamente la célula fundamental de la sociedad que estaba dirigido a lo que es la familia nuclear, sino que menciona y refiere otra modalidad de familia. Entiéndase que existe la familia ensamblada, existe la familia sustituta, la extendida, una cantidad diversa que están recogidos por trabajadores sociales, por distintos especialistas de otras materias distintas de lo jurídico, pero que en esta Constitución se recoge. Estamos hablando de que hay la posibilidad, desde la previsión de la Constitución, del reconocimiento de la familia homoparental, de forma genérica y básica en lo que está la previsión del artículo 75. Bueno, en el análisis de la sentencia tratan de escudriñar, porque a mí nunca se me ocurrió al principio, cuando yo leía, yo pensaba que esa tercera persona que aparece allí vinculada, porque yo decía, bueno, que la madre está bien, porque la maternidad, y bueno, en segundo lugar, la paternidad que dio origen a ese permiso que le dan al papá, a la persona cuando, al hombre que le nace un hijo, entonces le dan un permiso a través de la ley del trabajo de, no sé, creo que es 14 días. Pero esa tercera persona que aparece allí, nunca la imaginé que podía ser la interpretación final que daría al pie de esta sentencia 1187. Pero fíjate tú, cuando nosotros a mí sí me sonaba muy amplio esa S en la pluralidad de la familia. Es decir, siempre tuve como la curiosidad de decir, oye, ¿por qué el constituyente diría se protegerá a las familias y no a la familia? Porque a mí me daba igual que pusieran la familia o las familias, yo lo iba a interpretar siempre global, pero fue una intención a exprofeso del constituyente colocar se protegerá a las familias. Y allí en esa pluralidad deben estar incluidas cualquier forma de creación de familia. Por eso es que me gusta mucho la palabra crear familia que procrear una familia. Porque la familia se puede, fíjate tú, los avances que hemos tenido, tú que has sido muy estudiosa de estos temas de familia y como juez, igual que yo que ejercimos ese oficio durante un tiempo, nosotros que hemos visto de los avances, haciendo como un paréntesis, si nosotros nos remontáramos a la época de Roma, bueno, teníamos una situación que ahorita sería, bueno, inaceptable totalmente. Por ejemplo, yo estaba leyendo que en Roma, si el padre de familia descubría que su hija tenía relaciones sexuales, entonces la podía matar. Entonces, una cosa que ahorita es imposible. La patria potestad sobre los hijos, sobre los referente a los hijos, a los esclavos y a la esposa. Nosotros en el mismo Código Civil, el adulterio, ¿cómo avanzó eso?
el adulterio de la mujer y había unas condicionantes para ser adúltero el hombre, unas condicionantes imposibles. Exacto. Y la Hasta la sanción que por notoriedad. eso fue eso, por eso es que hubo aquella sentencia que despenalizó, porque había diferenciación en la sanción para la mujer como para el hombre. Y en principio el constituyente en su momento sintió que era más grave que la mujer fuese adúltera porque podía haber la procreación. Siempre todo atado hacia la línea, la posibilidad de la transmisión de los hijos y que pueda ser atribuido a quien no es el padre. Entonces eso fue despenalizado, si mal no recuerdo ya tiene creo que como 10 años. Sí, claro. Esto ya está superado, pero ahí también hubo una cuestión que yo digo, bueno, fue despenalizado con el propósito de garantizar la igualdad de hombre y mujer, pero no hubo el estudio a profundidad si efectivamente es un tipo penal sancionable el adulterio como tal. Entonces, allí también digamos, el magistrado quedó corto en cómo debió haber hecho la profundidad. Pero bueno, para retomar el tema que nos ocupa el día de hoy, hablamos de criterios jurisprudenciales. Hay un interés, un movimiento en Latinoamérica con este tema de los derechos de la comunidad LGBTQ y en Venezuela. ¿Qué tantos avances pueden haber? Sabemos de varias jurisprudencias, sabemos de varios pronunciamientos, hasta qué punto hubo la profundidad. Hoy nos ocuparemos de la sentencia 1187 del 15 de diciembre del 2016 de la Sala Constitucional. Estamos hablando de que es un recurso de interpretación del artículo 75 del que hemos estado hablando, y donde declaró que, bueno, que es una sentencia de carácter mero declarativo, o sea, de mero derecho, perdón, Claro. de mero derecho. Sin embargo, hay un antecedente específicamente con la sentencia 190 del 28 de febrero del 2008 de la misma Sala Constitucional, y es un recurso de interpretación, pero aquí el abordaje era sobre las uniones estables de hecho, hasta qué punto esas uniones estables que en el artículo 76 se le equiparaba al matrimonio, podían ser reconocidas no entre hombre y mujer, sino entre personas del mismo sexo. Y allí, bueno, Sí. para hacer, digamos, una integración, un análisis de ambas sentencias, desde el punto de vista de lo que se considera que es la familia homoparental, es decir, la unión de dos personas del mismo sexo con los elementos de darse solidaridad, socorro, coadyuvar en todo lo que es, o sea, amasar una comunidad, buscar tener hijos, porque, ojo, desde el concepto de familia, eso que se dice mamá, papá, hijos, no necesariamente la unión de dos personas sin tener hijos sigue siendo una familia, desde el punto de vista antropológico. Sin embargo, como la visión generalizada de la sociedad es que la familia, el proyecto o la función es tener hijos, desde el punto de vista de estas dos sentencias, ¿qué podemos hablar acerca de la familia homoparental? Ok, muy interesante la primera sentencia. Más que la sentencia, el voto salvado es el que más me gusta de la sentencia 190, que es del 28 de febrero del 2008, cuyo ponente fue el doctor Pedro Rafael Rondón Haas. Y básicamente el título que se le ha dado a esta sentencia es la exclusión del modelo monogámico homosexual. Es decir, se excluye porque el originario y el obligatorio es el heterosexual, según el magistrado y los que firmaron la sentencia. ¿Quién solicita y qué fue lo que se solicitó en ese recurso? Bueno, lo solicita la Asociación Civil Unión Afirmativa de Venezuela, que por su nombre, pues, es una asociación que promueve el cumplimiento de los derechos humanos y en especial la no discriminación por orientación sexual. O sea, pues su objeto social es ese, el de esta asociación civil. Esa asociación civil solicita una interpretación de los artículos muy interesante porque es la que le pone, vamos a decir, en el ámbito de la, vamos a decir, de la contrariedad
del derecho a la igualdad con respecto al artículo 77 que hemos mencionado. Entonces, señala pues la interpretación, o lo que pide es que se interprete el artículo 21 constitucional, numeral 1, que es el derecho a la igualdad, que todos somos iguales ante la ley. El artículo 19, que tiene que ver con la no discriminación y el goce de los derechos humanos. El artículo 20, que este es muy interesante, el artículo 20, libre desenvolvimiento de la personalidad. Y el artículo 22, que también es muy interesante este artículo, porque este artículo nos señala que existe un catálogo de derechos humanos, el de la Constitución, y un catálogo que viene en todos los tratados internacionales, que recordemos que tiene jerarquía constitucional cuando esos tratados refieren a los derechos humanos. Pero que si no aparecieran o no aparecen ninguno de esos allí, de los nuevos, o sea que hay una especie de derechos, vamos a decir, innominados, pero si tienen que ver con la persona humana, son derechos humanos. Entonces todos, si son inherentes a la persona humana y no aparecen en la ley o en la Constitución, eso no menoscaba el ejercicio. Y ahí está la clave, porque precisamente la progresividad, y no aparece, ok, tú puedes tener, no me aparece como lo hace la sentencia esta que estamos analizando, la 190. ¿Qué dice esa sentencia? ¿O qué es lo que el magistrado o los que suscribieron la sentencia? ¿Qué es lo que piden? Entonces pedimos una cosa, se pidieron una cosa elemental. Dijeron, bueno, la orientación sexual forma parte inseparable de la personalidad por múltiples factores y tal. Entonces ellos dicen, existe un grupo obligados a desarrollar sus actividades de manera clandestina. Eso es verdad. Vamos a decir, eso existe. Hay un rechazo social, dice la solicitud, y existe un no reconocimiento de los derechos, que sí les son reconocidos al resto de la población. Dicen ellos allí, los homosexuales no pueden convivir con su pareja del mismo sexo, pues las personas del mismo sexo no pueden convivir, no pueden hacer demostraciones públicas porque son rechazados, no pueden heredar, no pueden tener pensión de viudez, tal como sí ocurre con las parejas heterosexuales. Entonces ellos dicen, bueno, si el constituyente establece en el artículo 21 la igualdad, en el artículo 19, sin discriminación, en el artículo 20, el libre desenvolvimiento de la personalidad, en el 22, el catálogo que puede ser innominado, y en el 77 establece que el Estado protegerá al matrimonio y aquellas uniones estables, ¿verdad? Como lo establezca la ley, y tendrá los mismos efectos que el matrimonio. Ellos dicen, bueno, entonces que hay una contradicción, porque entonces no se está cumpliendo el precepto constitucional de igualdad, no discriminación, porque ese grupo dice, bueno, se sienten discriminados y rechazados. ¿Qué señala la sentencia? Bueno, la sentencia se va, digamos, por las ramas, buscando esa idea. Primero hace referencia a dos sentencias anteriores del año 2000, que establecieron el principio de igualdad ante la ley, impone el otorgamiento de trato igual para quienes se encuentren en situación de igualdad. Entonces les va diciendo de una vez, ustedes no están en la misma situación de igualdad, porque la Constitución establece que es entre un hombre y una mujer. Y ustedes o son dos mujeres o son dos hombres. Entonces, esta sentencia, la 190, refiere una sentencia anterior, que es la 536 del año 2000. Y después le señala otra sentencia, que es la 1197, también del año 2000, que dice, no todo trato desigual es discriminatorio. También le vuelve a referir porque ustedes no son iguales. Ustedes son iguales, pero no son iguales al supuesto de hecho que establece el constituyente. Y por lo tanto no tendrán la protección reforzada. Y yo diría, como un poco para compensar la petición de esa asociación civil, les dice, la Constitución no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, pero no
le vamos a dar la protección reforzada que sí se le da a aquellos que son heterosexuales y van a tener los mismos efectos que el matrimonio. Eso básicamente es toda la sentencia. Es decir, en resumidas cuentas, la sentencia no dio respuesta a todas las interrogantes que le señala. Y por eso es que te digo que más importante es el voto salvado de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, porque hace recrimina a los magistrados, reprocha eso, diciendo, fíjate, yo tomé nota aquí. Lo primero que ella le dice, que esa sentencia nada dijo de la intolerancia, del menosprecio, del tratamiento degradante a esas personas, ¿verdad? Porque son personas, igual que todos. Entonces le hace ese llamado de atención, diciendo, si ellos empezaron la solicitud diciendo que ellos han sido maltratados, que han sido menospreciados, que hay una intolerancia en la sociedad, nada de eso dice la sentencia. La sentencia se va directamente, ustedes no son iguales a estos, porque ustedes para tener esa protección reforzada tienen que ser heterosexuales. Entonces ustedes están, y esto no es discriminatorio, dice la propia sentencia. Lo que estoy señalando no es discriminatorio, dice la propia sentencia. La magistrada Carmen Zuleta no hace un abordaje de la realidad práctica la realidad fáctica de estas personas, de su orientación, que es lo que básicamente está diciendo, epa, aquí hay otra orientación, ¿cómo me solucionan eso? Es lo que les quiso decir esta organización a la sala en la petición de interpretación. Y tan solo le dice, oye, ya va, no eres igual a lo que está previsto en la ley. Ajá, y entonces, ¿cómo lo regula? De hecho, desde el punto de vista incluso patrimonial, dice que bueno, no se puede hablar de una comunidad concubinaria, que es lo que normalmente se conoce socialmente de las uniones estables de hecho, pero sí, como no se puede permitir un enriquecimiento sin causa, ustedes tienen una comunidad ordinaria y se pueden pedir por vía de indemnización, pero no hay posibilidad de tener vocación hereditaria. Y así va desgranando en cada uno de los elementos, por ejemplo, de ser factible, y le dice, si quieres tener una previsión, bueno, tienes la posibilidad de hacerlo por vía testamentaria, incluso por vía de legado. Ajá, y entonces, si no hay ese testamento que sería por ad intestato, pierde cualquier derecho. O sea, hay una cantidad cuando se empieza a ver cada una de las afirmaciones que está dando, está reduciendo sustancialmente las posibilidades de derechos de esta comunidad o de los integrantes de esta comunidad. Así es, bueno, exactamente. Ella le hace, vamos a decir, todos los puntos del voto salvado son puros elementos tanto de la solicitud y lo que omitió en la sentencia vamos a decir, los magistrados que la firmaron. Ella habla, por ejemplo, también de los perjuicios religiosos y morales que le impidieron, de eso que estamos hablando al inicio, esos prejuicios le impidieron a estos magistrados poder ver la realidad y entonces se sumaron nada más o se centraron nada más a los prejuicios que tienen, ¿no? Tanto religiosos y entre comillas morales que utilizan. Y eso mismo ocurrió, Isabel, con el asunto de las uniones estables de hecho, antes de todos estos avances. Sí. No aparecían, no aparecían en la Constitución. En el Código Civil, y bueno, o sea, tuvo que llegar casi que al nuevo siglo para que hubiese en la Constitución reconocimiento de las uniones. Y habiendo existido, y yo te hago una apuesta, que si tú haces una investigación a profundidad de los legisladores, vamos a decir, de los constituyentistas del año 61, muchos de esos tenían uniones estables, tenían concubinas, muchos de esos. Y ellos mismos negaron la posibilidad en la Constitución del 61. Fue en la Constitución del 99 donde aparece, vamos a decir, el reconocimiento, pero eso no significaba que no existían, siempre han existido. Las mismas decisiones, es algo que ya tiene el reconocimiento y las mismas decisiones que ha proferido, dice que hay una diversidad, de hecho habla en plural de uniones estables de hecho, pero hasta el momento todavía no han identificado conceptualmente cuáles son las uniones estables de hecho. Todos conocemos el concubinato,
y por allá el amancebamiento y otras modalidades, pero hasta qué punto se diferencian unas de otras y qué efectos jurídicos pueda tener o el alcance que pueda tener una y otra. Aún eso no se ha hecho, más Nada. allá de que la ley orgánica del registro civil reconoce las uniones estables de hecho y la fórmula de cómo se asientan. Pero no en ese catálogo de posibles uniones hasta ahora no se ha hecho. Y aún, creo que te comentaba, de que todavía hay como resistencia a darle los efectos jurídicos, incluso estando ya reconocido en el registro civil. Entonces, los avances se dan, pero lentamente. Y estamos hablando Sí. de las uniones que ya están reconocidas constitucionalmente y son de carácter heterosexual. Imaginemos entonces lo que se llama familia homoparental. Bueno, es que yo aspiraba, eso que tú estás señalando, yo aspiraba cuando leí la sentencia de la interpretación del 77, que es del maestro, del profesor Cabrera, el magistrado Cabrera, yo aspiraba porque él hace como una orden allí, dice, esto le corresponde al legislador. Y una vez se hizo un intento donde yo participé en me mandaron un proyecto de uniones estables, de hecho, un proyecto de ley, pero eso quedó en veremos y tuve la esperanza que en la ley orgánica de registro civil hicieran verdaderamente un capítulo referido a la unión y no esa repetición de cosas allí, pues que prácticamente no aportó, porque ya lo había señalado el magistrado Cabrera en su sentencia, había señalado que la única manera en aquel momento era la acción mero declarativa de reconocimiento de esa unión. Pero no sabía porque no existía, exacto, la ley orgánica de registro civil es del 2009 y esta sentencia es del 2005. Exacto, del Entonces, 2005. claro, pero y yo aspiraba. Siguen quedando en las del 2005. Incluso hubo una Exacto. del 2003 que decía que, ok, estás unida, pero no tienes vocación hereditaria. Tuvo que llegar la del 2005 para que se le diera el reconocimiento de la vocación hereditaria. Y aún hoy que existe la ley, la previsión del 2009, todavía hay colegas que te dicen, no, solamente con la mero declarativa. Si no, no tienes derecho. Pero y entonces, el peor, orden público de las actas registrales. yo leí sentencias de instancia que decían, hasta que no aparezca la ley, no podemos reconocerle esa unión. Es decir, sentencias de instancia que decían eso. O sea que nosotros vamos, bueno, vamos a decir, vamos a pasitos cortos o un pasito y después dos hacia atrás, ¿no? Entonces, fíjate, volviendo al tema del voto salvado de la magistrada Zuleta, ella también reclama que no se hizo un análisis del derecho comparado. Y es verdad, no hablan por ninguna parte que ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Holanda, en España. No revisaron nada para poder tener, oye, una sentencia tan importante como era esa, porque vamos a decir, esa petición era de suma importancia. Y no supieron aprovechar, vamos a decir, la posibilidad de realmente dictar una sentencia ajustada a la realidad. Pero también ella le reclama que no es lo mismo familia que matrimonio, porque no hicieron un análisis de lo que es matrimonio y un análisis de lo que es familia. Y ella más o menos asoma la idea de esta familia homoparental, que es la sentencia que vamos a analizar de seguida. Es decir, ella ya de una vez le asoma, fíjate que ella dice, critica, ella dice, la mayoría desconoce la tendencia actual del derecho comparado, pero también le dice, no es lo mismo matrimonio y familia. Ustedes debieron haber analizado el concepto de familia y leer bien el artículo 75, casi que le dice, porque ella nombra el elemento de esa tercera persona, esa tercera persona que puede hacerse cargo de la jefatura de la familia. Yo creo que ese voto salvado tiene mucha influencia, vamos a decir, o la sentencia 1087 tiene mucha influencia de este voto salvado de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán. Adelante. Ahora, como ya ha transcurrido tiempo, vamos ahora a caer exactamente en la sentencia 1187 del 15 de diciembre del 2016, ya mencionada,
que es de la Sala Constitucional, donde declara que es una decisión de mero derecho que interpreta el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y esta en sí, mientras que aquella habló de las relaciones, uniones estables de hecho, y ante la petición y la interpretación, sí había, si estas uniones libres, que se les ha denominado así, tienen la misma equiparación a la unión estable de derecho, ya dijeron ustedes, se trata a los iguales como iguales, a los distintos como ustedes son distintos. Entonces, ahora sobre la familia homoparental, el abordaje que hace la decisión en este artículo, en esta sentencia, que también tuvo un voto salvado que incluso es más reticente a la posibilidad del reconocimiento de la familia homoparental. Sí, sí, el voto salvado del magistrado Calixto Ortega. Bueno, si quiere hablamos del voto salvado primero, que es menos importante, pero hablamos rápidamente. El voto salvado lo que hace es reclamar o insinuar que como en Venezuela no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, en consecuencia, estas muchachas que fueron las que solicitaron del que vamos a hablar, del recurso que interpusieron, lo hicieron en fraude a la ley, dice ese voto salvado, porque ellas, a sabiendas de que no está permitido el matrimonio igualitario en Venezuela, ellos se trasladaron a la República Argentina y contrajeron matrimonio allá y luego hicieron la fertilización y quisieron pues darle legalidad al matrimonio. Es falso, ellos lo que hicieron fue solicitar ante el tribunal que se le reconociera esa unión, vamos a decir, esa familia como tal. Y todo empieza con que ciertamente estas muchachas donde es válido el matrimonio igualitario, ellas celebraron su matrimonio, contrajeron un matrimonio, y luego a través de una técnica que se llama ovodonación, en la cual una de ellas pone el óvulo y obviamente es fecundado en un banco de semen de un donante anónimo. Una vez fertilizado, es decir, cuando tenían el embrión, lo implantan en la otra muchacha, ¿correcto? Que es la gestante, la que va a dar a luz. Y efectivamente, ellas dan a luz. Y lo que solicitan en Venezuela es que se inscriba en el registro civil ellas dos como mamá. Es decir, eso que popularmente dice que le pongan el apellido, que la gente popularmente dice que le coloquen el apellido. Bueno, efectivamente, ellos lo que están pidiendo que el niño estuviese el apellido de ambas. El registro civil, como era de esperarse, lo negó, lo niega, etcétera, y ocurre un problema de fallecimiento. Asesinan precisamente a una de ellas, y la otra va a reclamar, era una cosa muy sencilla, era el título de único universal heredero, correcto, que también se lo niega. Es decir, porque le dice un momentico, es que la que murió no es la madre, la que le podemos dar el apellido es a usted, pero la que murió no es la madre. Entonces, trae en consecuencia el problema de que eso logra pues llegar al Tribunal Supremo de Justicia, y es precisamente esta sentencia 1087. ¿Qué hace la sentencia 1087? Toma como base el artículo 75 y trata de desmenuzarlo, y haciendo hincapié, obviamente, claro, la sentencia también evita un poco vincularlo a la situación matrimonial que ellas tienen. Trata de evadir el tema del matrimonio, pero sí le da la connotación de que ciertamente usted tiene las características, vamos a decir, genéticas, el niño de ambas. O sea, el niño tiene características genéticas de ambas. ¿Por qué? Porque una puso el óvulo y la otra es la madre gestante. En consecuencia, dicen, bueno,
como ni una la puedo decir el padre, porque no es, padre es para el masculino, entonces ambas son madres, porque ambas son mujeres, y ordena la inscripción en el registro civil de nacimiento para que el niño tenga tanto el apellido de la gestante como el apellido de la otra esposa, ¿correcto? Pero no las califica el matrimonio, no califica de esposa ni le da reconocimiento a ese matrimonio ocurrido en Argentina. Esa más o menos es la idea. Obviamente que sí desarrollan la idea del derecho al libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Y una cosa importante de la sentencia es que se extiende, que es una cosa que la gente cree que se extiende a cualquier situación futura que sea similar a la planteada. Es decir, que abre las compuertas a que dos personas del mismo sexo puedan entonces inscribirse en el registro civil. Tuvieron muchos problemas para la ejecución de la sentencia y obviamente después para el reconocimiento de heredero, de único universal heredero. Pero además de eso, después que se logró que se declarara heredero el niño, ya me comentaron que los bienes totalmente fueron excluidos, pues fueron vendidos, fueron escondidos. Entonces al niño no le tocó nada. Es el comentario que me han dado. Entonces, adelante, Isabel. Desde el punto de vista, hay varias cuestiones allí que se pudieron haber, porque esta sentencia, por las particularidades propias de la situación de estas dos damas que acudieron, deja en el tintero varias situaciones, porque esto es como un pulpo de tantos elementos o tantos temas que se pudieron haber abordado y que fue un abordaje somero o fue válida la posibilidad de poder darle, digamos, una solución fáctica con la sentencia, porque estamos hablando de que está diciendo que es de mero derecho sobre el 75, pero por ejemplo está la condición de que podría reconocerse el matrimonio por vía de exequatur, un matrimonio en el extranjero. No dice nada al respecto, como mencionabas, lo evaluó. Entonces, no le está dando ese reconocimiento. Está dando el reconocimiento de la gestación subrogada. Se pudo haber dado el reconocimiento de la gestación subrogada. Se pudo haber dado un reconocimiento a todo lo que tiene que ver con fertilidad médico-asistida, para estas parejas de dos personas del mismo sexo. Se pudo haber dado el reconocimiento de carácter filiatorio, pero quedó allí, son dos males. ¿Y qué ocurre si se trata de dos caballeros que buscan lo llamado vientre en alquiler y entonces estamos hablando de que... O de un caballero, puede ser un solo caballero. Por ejemplo, ahorita tengo un asunto que me han planteado de un caballero que está en Brasil y está realizando todo su trámite, es decir, subrogado, un vientre en alquiler, y van a nacer el niño y va a estar, vamos a decir, la filiación va a ser nada más paterna. ¿Qué pasa en Venezuela cuando ocurra eso, que ese señor se lleve al niño a Venezuela? Porque es un venezolano. De hecho, los cuestionamientos generalizados sociales en eso de los esquemas mentales existentes, pareciera que la gente se cierra al punto de negar la existencia de estas realidades. Pero ante estas realidades, el Estado, las instituciones, deben ofrecer respuesta de alguna manera. O sea, no es llevarlo al ostracismo, es darle una posibilidad. Ese caso que planteas, ¿qué va a ocurrir en Venezuela cuando vengan hacia Venezuela? Y entonces tiene que haber una preconstitución en otro país para que pueda tener un reconocimiento a lo interno. ¿Y qué tal si todo ocurre en Venezuela? ¿Cuál es la solución para ello? Entonces tiene siempre que llegar, digamos, negativa, rechazo tras rechazo, para que sea entonces que haya una interpretación de carácter constitucional por la sala. Hay necesidad de que todo tenga que llegar a la sala constitucional para que por vía de jurisdicción normativa nos diga cuál ha de ser la interpretación. Ahí quedan como varias cosas, digamos, si puede ser algún tipo de crítica al respecto. ¿Qué crees al respecto? Bueno, yo pienso que estamos en una situación muy grave porque
hay una situación de, vamos a decir, de generalizada de desacato. Es decir, el derecho vivo de cada organismo o cada entidad. Por ejemplo, tú vas al SAIME, que tu niño, creo que lo habíamos comentado, que un niño tenga la filiación solamente materna y quiere ir a la cédula para que le emitan su cédula y quiere que le coloquen 2 veces el apellido, porque la mamá tiene, pueden suponer que tenga un solo apellido. Es algo de pleno derecho, pero te hago una apuesta que en el SAIME, a esta altura, porque a mí me ocurrió siendo juez, en más de una oportunidad, yo decía, es que si le doy una decisión, van a creer que es verdad. Si le mando un oficio, van a creer que es verdad que necesitaba eso. Y así sucede en los registros, así sucede en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en los aeropuertos, etcétera. No, esto no vale porque esto viene de un consejo de protección. Yo no sé si esa firma me parece rara. Ese sello está sospechoso. Y a mí una vez me llamaron yo estaba, por cierto, en una reunión, una cuestión en el Tribunal Supremo de Justicia, y me llaman del aeropuerto que tenían detenido a una persona que un tribunal, creo que era de Lara, por cierto, le había otorgado una autorización para viajar. Y habían detenido al señor porque la mamá se presentó, no sé si fue el papá o la mamá, no recuerdo, a decir, no, eso es falso. Entonces yo le dije, pero ya va, un momentico. ¿Cómo ustedes van a creer porque la persona diga que es falso? Entonces van a detener al señor y a los niños le iban a mandar por una entidad de atención. Ustedes están locos. Locos. Sí. Pero llamen a la juez sí existe. Una cuanta hora por esa misma situación. Por eso, pero te digo, entonces estamos en una situación de sospecha generalizada. Yo sospecho que tú no eres. Yo sospecho que ese documento es falso. Yo sospecho que esa acta de nacimiento no es real. Yo sospecho que tú no eres el funcionario. Entonces, yo también sospecho que tú no eres de Guardia Nacional, que tú no eres de la policía, que tú no eres funcionario. Entonces, yo sospecho que esa cédula es falsa. Entonces, hay un estado general de sospecha. Y un país así no puede avanzar. Si yo no le hago caso y yo desacato una sentencia, hay registradores civiles en Venezuela que desacatan. Simplemente te llega una sentencia del tribunal y te la desacatan. No, yo no lo voy a cumplir. Y no lo cumplen. Y tienen que llamar o no sé, o sea, es una cosa que raya en lo absurdo. Y tú sabes que es cierto, o sea, que no podemos tapar. Hay gente, instituciones que desacatan esta misma sentencia, que es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo es posible que se tardó tanto en hacer ejecutar eso del máximo tribunal? Yo no creo eso, pero es la realidad. Entonces lo que tú dices, o sea, el avance puede ir en vía jurídica, pero también tenemos una descoordinación de los poderes, porque precisamente, ¿por qué tenemos que confiar única y exclusivamente en el Tribunal Supremo de Justicia si existe una Asamblea Nacional que es la verdadera originaria, que su función es legislar? Los cambios en la realidad social deben ser tomados en cuenta. Yo no digo que el Tribunal Supremo de Justicia por omisión legislativa no haga algo, obviamente que lo debe hacer, pero no es su función. La función real de la legislación está en cabeza de la Asamblea Nacional, pero se han puesto pues todas las que han habido situaciones políticas. La anterior no funcionó porque estaba en desacato y esta está empezando a funcionar y yo no entiendo. O sea, en realidad hay una descoordinación de los poderes del Estado y en consecuencia sí no se va a lograr nunca los avances que nosotros, vamos a decir, consideramos pues necesarios. Sí, y que si incipientemente algún órgano, o sea, en este caso el Poder Judicial hace algo, prácticamente son desconocidas o no me suena o no me parece, o como todavía no me han dado una resolución, una orientación, un lineamiento, cualquier excusa que sea en ese momento la que les parezca, aluden o evitan o evaden el contenido eluden el contenido de la decisión. En este momento, ¿cómo evaluarías
¿sabes? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto es necesario? Más allá de los cuestionamientos que has hecho de que, mira, se debió haber hecho un estudio del concepto de familia, que incluso lo mencionó la propia magistrada, se debió haber hecho tal cuestión. O sea, no estamos hablando de un reconocimiento sin previo estudio científico, sin previa revisión de derecho comparado. ¿Cómo estamos en este momento? Y estamos hablando de Bueno, una yo creo que sentencia, hay, la primigenia del 2008, sí, estamos hablando hace yo 13 creo que hay años. un problema grave, vamos a decir global, del país como tal, por el asunto de los poderes. Ahí, eso está claro, pues hay una situación de linchamiento de poderes contra otros poderes cuando no se trata de la misma tolda política. Eso es real, eso está allí. Pero además se ha descuidado mucho la capacitación de nuestro poder judicial. Yo recuerdo, y tú también lo debes recordar, Sí, en el tiempo teníamos una capacitación permanente. Yo recuerdo este magistrado Perdomo que hizo todos los esfuerzos para que todos los viernes venían todos ustedes del interior del país al Tribunal Supremo de Justicia, unos cursos que nos daban por cada curso nos daban un certificado. Yo me llené de certificados, que tengo una carpeta full, porque yo decía, ¿por qué tanto certificado? Muchos certificados, muchos certificados. Permanente, con la Escuela Nacional de la Magistratura, eran cursos, eventos. Yo era participante permanente porque siempre me invitaban para que hiciera... Y de temas particulares, porque no es un conocimiento general. O sea, estamos hablando de que en específico un evento tan solo para hablar de adopción. Entonces, otro evento para hablar de familias sustitutas desde todas las aristas. O sea, no estamos hablando de que oíamos solamente abogados, sino psicólogos, psiquiatras, especialistas de otras modalidades, las experiencias o el testimonio de otras latitudes. Entonces, eso ha quedado atrás, no ha proseguido y está generando una debilidad. Aparte de que los que en aquel momento se prepararon y que eran los propicios para la divulgación y para multiplicar todos esos conocimientos, ya, como en tu caso, se han jubilado, están en otros lugares, en otros países, y no hay tampoco, digamos, el apoyo institucional para que esto prosiga. Sí, sí, y teniendo una Escuela Nacional de la Magistratura, también hubo momentos en que, vamos a decir, ciertos factores, entonces aislaban a la escuela. Oye, si existe una Escuela Nacional de la Magistratura, que sea la escuela la que imparte estos cursos, la que planifique, la que haga esto. Entonces eso se ha quedado así como que rezagado, no sé si es por situación presupuestaria. Yo, por ejemplo, recuerdo que recorrimos el país, casi todo el país, con un acuerdo que hubo entre UNICEF y el Tribunal Supremo de Justicia, divulgando lo que era el interés superior del niño. Es decir, hicimos hasta todos los jueces, o sea, que nos dieron esa instrucción que capacitáramos en todo el país a los jueces acerca del interés superior del niño. Y fue muy, muy satisfactorio porque vamos a decir, hubo retroalimentación, traíamos cosas, nos explicaban cosas, cómo lo hacían cada juez en cada territorio, en cada región. Y bueno, fue muy fructífero, igual con los jueces de justicia de paz también. Y tuvimos una experiencia muy importante con estos jueces de justicia de paz, que por cierto después quedó en nada. Eso desapareció, esa idea. Aunque existe una ley, existen 2 reglamentos. Pero fíjate, por ejemplo, yo tuve una... Entre 2000, 2003, eso fue como mucha ebullición con el tema y quedó... Claro, y a mí me parecía interesante, pero interesante cómo era el origen de la ley, pero después los 2 reglamentos crearon unos tribunales, una cosa que era totalmente distinta a la ley. Bueno, eso no funcionó, pero hubo una experiencia muy interesante, cómo la persona que no conoce el derecho, que no eran abogados, cómo lograban analizar el interés superior del niño mejor que los abogados, mejor que los jueces. Y eso se lo dijimos en aquel momento a la magistrada que estaba, la magistrada Marjorie Calderón, le mandamos un informe diciéndole, mire, qué cosa tan buena, que los que son legos saben analizar y consiguen el interés superior más rápidamente que el juez, porque el juez
contamina con el artículo tal, que el artículo 80, que no yo el niño, que no sé qué. No, no, no. Esta gente Pierde, lo sacaban con pura... pierde el faro que es el niño para distraerse en fundamentación jurídica, en lo que alega uno, lo que alega el otro, la formalidad propia de la decisión, y olvida lo que realmente importa, que es el niño. Correcto. El sentido común lo pierde. El que es juez Las trata de máximas. perder el sentido común. Entonces siempre se va por las ramas, que el artículo tal, el artículo en concordancia. Siempre me gusta mucho leer cuando dice en concordancia con Ah, el artículo tal. Entonces tú lees, y también he notado que es recorte y pega. El recorte y pega es muy sí. dañino. Entonces tú ves, por ejemplo, el recorte y pega, recortan y pegan el concepto tal, lo que dijo la sentencia tal, pero cuando ves la hilación, no tiene una hilación lógica la sentencia. Porque se trata, y el interés superior del niño, como yo lo he repetido en varias cosas que he dicho por allí, es que no es recorte y pega. Es en el caso concreto que tienes que valorarlo, que tienes que saber evaluarlo con los criterios La que especificidad. aparecen, ¿no? Es muy, ese recorte y pega es muy dañino, pernicioso cuando se estandarizan las situaciones, o sea, las situaciones de ninguna familia, ningún niño, nadie es igual a otra situación, no es igual a otra. Entonces se convierte en una cuestión del corte y pega, se convierte como a estandarizar todas las situaciones y darle soluciones a todas de forma igual, cuando no es el caso. O sea, el interés superior implica o comporta la particularidad en específico de la situación de ese niño, de su realidad. Correcto, correcto. Bueno, yo veo que en el asunto de la familia homoparental ya es vinculante, pero además que da la posibilidad cierta de ser aplicada a cualquier caso similar, ¿no? Entonces, están las compuertas abiertas. Yo creo que no hay vuelta atrás. El desarrollo, vamos a decir, de la personalidad es un macro derecho que se va a imponer, porque es una realidad que quiera o no quiera, las personas pueden tener su preferencia, etcétera. Es su personalidad, tienes que protegerla, quiera o no quiera, y el avance del derecho comparado en todos los países, por ejemplo, que te estaba mencionando, en México, la constitución, por ejemplo, la constitución política de Estados Unidos mexicano ya lo plantea, y han habido precedentes y jurisprudencia, tesis aisladas, como la denominan aquí, que ya han dado pie. Por ejemplo, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución macro del federal, Macro. dice, por ejemplo, en su artículo 1, que te lo leo, dice, queda prohibida toda discriminación, y ponen todo, no, pero agregan las preferencias sexuales. Es decir, que por preferencia sexual no puede haber discriminación. Te estoy hablando de la, de la constitución política, y así en la constitución de cada uno de los estados, incluyendo la del Distrito Federal, incluye, por ejemplo, la del Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México, que es la constitución de Ciudad de México, dice, esta constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transvestis, transexuales, intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTI, con o sin hijos, que estén bajo la figura del matrimonio civil o concubinato o alguna otra unión civil. Es decir, que la Constitución de la Ciudad de México no tuvo pepita, no tuvo nada, no ocultó nada, pues colocó todo. Las autoridades establecerán las políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de las conductas y actitudes de exclusión o discriminación. Es decir, el artículo clarito, y así tú puedes revisar, ahí yo estuve viendo que hay 2 estados que ya sus leyes y su constitución lo plantean de manera clara. Hay otros 6 estados. Bueno, a mí me parece sumamente interesante porque se me ocurren tantas visiones con incidencia, por ejemplo, en la competencia de los tribunales, por ejemplo, acá en materia de violencia de género, de violencia contra la mujer, hasta qué punto la orientación sexual, saben que acá solamente siempre que sea víctima la mujer,
hasta qué punto esas orientaciones comporten que sea competencia de estos tribunales especializados. Entonces, claro. tengo otra visión de las cosas, de las realidades. No, y hay muchas aristas que tienen Exacto. que desarrollarse. Yo digo que ojalá sea por vía legislativa y no sea por vía jurisprudencial, porque como no es su fuerte, el sentenciador, su fuerte no es legislar, su fuerte es sentenciar. En cambio, el fuerte, su función originaria de la Asamblea Nacional es legislar. Entonces, cada quien en su tema. Entonces, ¿qué le cuesta a la Asamblea Nacional legislar sobre estos temas que estamos conversando? ¿No? Yo Y creo que que no se le realice cuesta un nada. abordaje verdaderamente científico, no improvisado, Claro. y que sea macro hacia todas las situaciones y no dejando, porque evidentemente por vía de jurisdicción normativa está haciendo un abordaje más allá de la interpretación que se puede hacer de un artículo constitucional, casi siempre se circunscribe la situación de facto de quienes acuden al máximo tribunal para buscar respuestas. Al magistrado Cabrera sí le gustaba en todas sus Sí, sentencias. creativo, totalmente. Ese no le importaba que no se lo hayan pedido. Por ejemplo, en esa que te estábamos comentando hoy, que era la inseminación artificial post-mortem, y no importa, no me están pidiendo esto, pero vamos a agregarle que aquí está prohibido esto y aquí el vientre en alquiler. Y, bueno, él colocó todo y en el asunto del 77 también, las uniones estables de hecho, que fue la primera sentencia, podemos decir, ya orientadora, digo yo, de todo lo que iba a suceder, y le colocó, van a ser 2 años, para que sea unión estable de hecho, 2 años, y tienen que cumplir con esto y estos requisitos, y la única vía que hay ahorita es la acción mero declarativa del reconocimiento, bien desea de la unión, y estableció el género que era la unión estable y la particularidad o la especie que iba a ser el concubinato, que es el único que conoce, y deja al legislador, le dice, y el legislador que legisle las otras que se le ocurran, ¿no? Y hasta Sí, ahora, ni en la ley que fue la que se legisló, en la ley orgánica del registro civil no se alude nada al respecto. sí, Y el reglamento se limita a la parte de los libros. Esa sentencia exacto, de Eduardo Cabrera que mencionabas es la 14, la 1456 del 27 de julio del 2006. Son exacto. tendencias que desde el punto de vista de la materia en la que nos hemos especializado, que es derecho de familia y derechos de la infancia, han marcado pauta y han cambiado los paradigmas que se venían trayendo en esas situaciones en específico. Y qué Así lástima es. que se den prácticamente cada 5 o 10 años, que no sea algo consecuente con las realidades de lo que va ocurriendo en la sociedad. Sí. Sí, Bueno, ello, muchas en un tiempo yo pensé que como habían señalado que era la participación activa de la población y que iban a hacer consultas al pueblo, y yo dije, bueno, pero después eso se volvió pura sal y agua, porque las consultas eran muy rápidas y no se hacía ninguna consulta, sino que salían las leyes ¿no? Y cuando a se hacían diestra y las mesas siniestra. de trabajo, mesas de trabajo para distintas, y se nos pedían propuestas, o sea, a los del interior en su Sí, momento, uno pensaba, cónchale, vamos a avanzar en determinados, eso, digamos, temas que eran ciertamente polémicos y no quedaban allí, ¿sabes? No trascendía. sí. Vamos a leer algunos de los comentarios si quienes están conectados quieren realizar algún tipo de pregunta, emitir algún tipo de opinión, estamos a la orden acá. Aquí estoy leyendo JC 1404, indicó no solo la falta de capacitación del Poder Judicial, sino de todos los funcionarios de los entes administrativos que no saben de derecho. Sí. ¿Quién más? Bueno, Opina. claro, es que, claro, el problema es de arbitrariedad, no es ni siquiera de conocimiento. Yo digo arbitrariedad del funcionario administrativo. Oye, tú tienes Sí, que, para poder juramentarte en un cargo de eso, de registrador, de lo que sea, de funcionario del SAIME, tú tienes que por lo menos tener la visión general de un respeto hacia lo que es una sentencia. O sea, la exacto. sentencia cuando te llegue, yo recuerdo en mi tiempo de juventud, yo veía una sentencia y era una cosa como algo
gigantesco. Ahora no, uno dice, no, no, yo no le paro, déjala por ahí. Oye, vale, es una orden de un tribunal, vale. No, como decíamos en su momento cuando capacitábamos que bueno, una medida del Consejo de Protección desde el punto de vista administrativo tiene igual poder o eficacia ejecutoria Claro, como una sentencia. Y eso ya o sea, se ha generalizado el perderle el respeto a la misma. sí. Veamos acá, Yanilet Mendoza, en el caso que plantea la sentencia 1187, era de esperarse que el niño heredero de la madre que falleció no heredara nada, ya que es consecuencia de un hecho improvisado para la legislación venezolana. No, si la sentencia le da esa cualidad de familia homoparental, independientemente que sean las personas pues del mismo sexo, porque ya no están definiendo si no es la protección propiamente del niño. Fíjate que ahí habla mucho del interés superior del niño. Ella se desvía, la sentencia se desvía hacia el interés superior del niño y todo lo vincula al interés superior del niño. Es decir, el niño tiene derecho a tener una filiación de ambas personas. Es el derecho que tiene el niño. El interés superior del niño está vinculado a esa familia. Se apartó de todas las otras situaciones de las que pudo haber desarrollado para centrarse en el interés del niño, o sea, crearle filiación y todos los derechos respecto de ambas madres. Es correcto, es correcto. Aquí nos saluda el doctor Carlos Calanche, buenas noches, qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Saludos, Carlos. Deben ser, a ver, JC 0406000510 nos dice, deben ser sancionados, estimado doctor Helio, no sé a qué se refiere. Perdón, si nos ¿cómo? Deben ser sancionados, doctor Helio, decía, pero no. El funcionario, me imagino el funcionario que desacata. Que actúan me imagino que el funcionario que desacata. Claro, pero fíjate tú, Isabel, tú que fuiste juez y yo, ¿cómo es el proceso de desacato? El procedimiento de desacato es una cosa, bueno, tienes que el Ministerio Público remitir las actas y eso vamos a decir, se diluye. Es que no tiene que haber ningún procedimiento de desacato, debe haber una conciencia más bien de acatar una decisión judicial y punto. Sí. ¿Cómo tú vas a sospechar de una sentencia judicial? Aquella decisión emblemática que sabemos, donde se dijo que el desacato podía operar de pleno desde la propia decisión sin necesidad de que se agote el procedimiento, pero la realidad fáctica es que debe remitirse la competencia en este momento de los tribunales municipales y bueno, hay una ¿Cómo tú le vas a sacar cómo tú vas a sacar al juez de una competencia a tramitar una broma de desacato y a tramitar? O sea, el juez se desconcentra. Igual cuando un juez le interponen una recusación o le interponen un amparo contra una sentencia que haya dictado el juez. Entonces el juez se desconcentra porque tiene que atender a esto que es prioritario, tiene que ir a la audiencia constitucional. Es decir, poner al juez a que tramite un desacato también es una locura. Y la sentencia que yo te estaba señalando, que la tengo aquí, que es de Estados Unidos del 2007, es Edith Windsor versus el Estado, versus Estados Unidos, versus la República, ¿no? Es sumamente interesante en pastillita, Helio, para que lo capten. Sí, no, era muy sencillito. Es que ella tiene su pareja homosexual, o sea, del mismo sexo, Edith con la otra señora, ¿no? Pero ella, como en Nueva York no se permitía el matrimonio igualitario, ellas se trasladaron a otro estado de Estados Unidos, contraen matrimonio y se devuelven a Nueva York. Y en Nueva York una de ellas fallece. Entonces la que sobrevive, esta le había dejado todos los bienes, etcétera, y para poder obtener esos bienes tuvo que pagar el impuesto sucesoral allá, que fueron más o menos $300,000. Pero ella después que logra pagar y obtener sus bienes, ella interpone unos recursos para que le sean devueltos ese dinero que pagó, porque el que si le hubiesen reconocido el matrimonio, tenía una exención, es decir, no pagaban impuestos. Entonces ella logra logra pues en primera instancia y luego tal, y llega a la Suprema Corte, y la Suprema Corte sí reconoce
y le ordena que le devuelvan los $300.000 que había pagado por concepto de impuestos. Algo así digo la sentencia de la que hablábamos de que entre la pareja homoparental, las uniones son uniones libres y que hay comunidad ordinaria, porque no puede haber enriquecimiento sin causa. Sin embargo, no le da el reconocimiento de comunidad y a los efectos podría haber una similitud con este caso estadounidense. Acá nos dice Farinas Morales, saludos a mi querido compadre. Saludos, Farid. Aquí habían buenas ideas que no se materializaron por la situación país, nos dice Daina Liz. JC nos dice felicitaciones, excelente alocución sobre esta sentencia. Las leyes venezolanas deberán adaptarse a las nuevas realidades sociales, nos dice H. Gontiveros. JGRN 518, muy buen tema y explicación. G. Mignano, buenas noches, excelente tema. ¿Tienen algún tipo de inquietud, aprovechando que tenemos el excelentísimo doctor Helio Requena acá, Yanilet? Bueno, sí, ya ese lo leímos. Acá, una solicitud para estar en video. Saludos. Dice Carolina Gasset, dice, si se trata de derechos del niño, ¿por qué él pierde todos sus derechos a los bienes? Nos pregunta. No, porque se los robaron. O sea, desaparecieron los bienes antes que él pudiera reclamar. Fue una apropiación indebida de los bienes de la herencia. No fue porque perdió su derecho sucesoral. No, él no perdió su derecho, sino que al momento que fue a reclamar, que ya tenía el reconocimiento y que dijeron que si era heredero, ya los bienes habían desaparecido. Sí. Dayana Liz te hace una referencia muy hermosa. Saludos a uno de los mejores jueces que tuvo la LOGNA. Dayana, claro, es mi secretaria, mucho cariño, Dayana. Sí, bueno, una deferencia. Lo dice desde la experiencia, porque sí, trabajó contigo. Say Black dice, pasarán años para materializar todo, pero hay que empezar desde ahora. Domasor, ya va. Doctor Helio, mi gran profesor en la UC SAR. Ontiveros dice, ¿creen ustedes que las leyes venezolanas deben modificarse para regular más amplia y directamente las nuevas situaciones entre los seres humanos? Claro. El poder legislativo tiene que ejercer su poder. La ley es mutable y la ley se va adaptando en función de las realidades que van surgiendo en una sociedad. Nada más, Isabel, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, que son básicos en cualquier país, nosotros tenemos un código del año 82 y el otro del año 86. Sí, tal cual. O sea, se ha hecho referencias constantemente que vienen en una aprobación de un código de procedimiento civil, hubo un proyecto allá que, bueno, para todos los que somos abogados lo revisamos, ya de eso hace, si mal no recuerdo, vamos para 2 años de ese proyecto y rodó y hasta el momento no se ha materializado. No, y hay una sentencia de la Sala de Casación Civil que está esperando el visto bueno de la Sala de Casación, de la Sala Constitucional. El procedimiento único. Pero ahora recién están supuestamente discutiendo otro proyecto distinto de ese, entonces quedó como la cuestión. De hecho, allí entre las primeras publicaciones de la cuenta de Instagram hay algunas referencias o digamos, críticas o cuestionamientos a ese. Mira, que está esperando la cuestión. Fíjate que, Isabel, lo que hemos hablado del desacato, y yo conseguí una sentencia del año 2008, que es la 1443, Sala Constitucional. Mira lo que dice la Sala Constitucional. No pueden los órganos administrativos abstenerse de registrar un acta de nacimiento solicitada por la madre de una filiación extramatrimonial. Los registradores, si tú no eras casada y tú decías, mire, que este hijo de tal, no te la registraba. Tuvo que venir la Sala Constitucional, 2008 es reciente,
a señalarle que usted no se puede abstener de inscribir esa acta en el registro. No, y en su momento fue hasta cuestionada por esos mismos esquemas o prejuicios existentes en la sociedad, porque estábamos hablando de los hijos extramatrimoniales. Sí, Que la entonces propia podía haber adulterio. Exacto. Entonces era la demostración del adulterio, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. Y que después las propias decisiones del Tribunal Supremo tuvieron que aclarar que el hecho de la existencia de una filiación extramatrimonial no comportaba per se la aceptación del adulterio como causal del divorcio. Exacto. Porque el hecho penal tenía que ser demostrado de otra manera, que el reconocimiento filiatorio no llevaba inmerso en paralelo la aceptación del adulterio. Sí. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta de quienes están conectados, creo que hemos culminado el día de hoy. Un gusto y un placer una vez más contar con el doctor Elio Requena, quien desde su experiencia en toda la trayectoria en Venezuela y hoy día que está siempre vinculando o haciendo referencia a lo que recientemente está abordando sobre cómo se toma el derecho de familia y de la infancia en México, donde en este momento está realizando unos estudios jurídicos y además también trabajo en ese sentido, que se lo felicitamos y él lo sabe muy bien. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, un gran placer y de verdad también gracias a quienes nos acompañaron a lo largo de este live. Ha sido un gusto contar con tremendo ponente que nos hace un abordaje ecuánime, sin entrar en polémicas, pero con un abordaje científico y jurídico apropiado para que todos podamos tener una visión distinta que es propia del derecho de familia. Gracias, Bueno, Elio. muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel, y a todos los que se conectaron. Muchos cariños a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.